1, Raquel. Me dices dónde te encuentras. ¿Qué observas, Raquel? Estoy detrás de una sombra negra que se hace ver como un ser humano, pero no es. Y está detrás de Víctor y le lleva caminando hacia un túnel. ¿Lo ingresa al túnel esta sombra al paciente Víctor? Sí, Ujú. la energía es muy densa en este lugar. Es como si me estiraran de todos los lados. Le estiran de todos los lados. Es lo que está sintiendo, lo que le estaba sucediendo a Víctor, ¿no? Sí. Es ese evento que Víctor... Me cansa. Raquel, Sí. detén ese evento, Raquel, deténlo. Y encapsula toda esa energía. Listo. Bien, aros electromagnético a esta sombra humano que se hace ver y comprime esa burbuja. Va a tomar su forma original. Sí, es un demonio. Un demonio. Sí. ¿Me escuchas algazar mi mano luz? Sí te escucha, dice. Desvincúlale toda su telequinesis a este demonio. Elimínale su telequinesis. Sí, listo. ¿Listo? Sí. Ahora sal de ese túnel, Raquel. Sal de ese espacio junto con el paciente Víctor y regresamos a la reserva junto con este demonio. Sí. Estamos en la reserva. Descríbelo cómo es esta entidad, Raquel, demonio. ¿Cuánto mide? ¿Cómo es su estructura física? Mide 2,15 metros. Ajá. Su estructura física es como un ser humano, pero como una bestia. Bien. Tiene colas, garras. Su diente es como si fuera unos cocodrilos. Su dentadura en punta. Ajá. Sus orejas grandes, nariz, sus ojos muy... Está entre un amarillo y rojo, y así se cambia. Bien, que el Gazal le retire todas sus herramientas negativas que traen. Campanas, etcétera, de cosas que portan estas entidades. Y me dices cuál es su grado de esta entidad de negativo. ¿Qué grado maneja? $35. 35. Muy bien. Se le mide de una manera que fuera como una temperatura de calor de fuego. Uh-huh. Así también se mide Los grados, cómo se manejan estos demonios, ¿no? Sí. Muy bien. Pregúntale cómo se llama. Me dices letra por letra. ¿Cómo se llama este demonio? Ya dice que te importa. Me empiezo a acercar yo y le voy sacando ese nombre. Me acerco cada vez más. ¿Qué es lo que pasa con la entidad cuando me acerco? Se está desintegrando. Y Se elimina la cola, los cuernos, garras. dice, está bien, dice. ¿Cómo te llamas, demonio? Mocumbo, dice. Letra por letra, dime, Raquel, cómo se escribe su nombre. M-O-O-C-U-M-B-O. Uh-huh.
K-U-M. B larga. U. Mokumbu. Sí. Lo has traído a la reserva esta entidad y también al paciente Víctor, ¿no? Sí. Bien. Invítale a su mano luz de Víctor. ¿Por dónde sale su mano luz? Al galeón. Sale por su corazón. Bienvenido, hermano, al galeón. Cuando le dices que se haga presente, es como si saliera algo brilloso de su corazón. Esa es pequeña esfera de luz. Un rayo de luz y se materializa delante de él. Bienvenido, hermano. Bienvenido. Hermano Algázar, mis saludos para ti, dice él. Gracias, hermano. Bien, ¿qué es tu intención, demonio, con Víctor? ¿Cuánto tiempo estás llevándolo por este túnel que él ya se ha dado cuenta en el mundo onírico que se fue a la cuarta dimensión por segundo? Eso es lo que has hecho con él al ingresarle por ese túnel. Dice sí. Quiero llevarle conmigo, dice. ¿A dónde lo quieres llevar? A mi planeta, dice. A mi casita, dice. A tu A casita. mostrarle mi casita como es. ¿Y qué es lo que logras intentando esto? A la parte física, Víctor. Ella dice, tú ya sabes, ¿por qué preguntas tanto? No lo sé, explícame. Si yo le llevo, no regresará, dice. ¿Cuánto tiempo estás tras de él? 13 días. 13 días. 15 días. 15 días. ¿Cuál es el vector de entrada para que haya sucedido este seguimiento que le haces a la parte física? Si él se ha molestado por un segundo en su trabajo. Tuvo tanto trabajo que por un momento se sintió cansado. Ajá. Vector de entrada, una molestia en el campo laboral. Sí, y dijo muy adentro de él, pensé que cambiando de trabajo iba a estar un poquito mejor, pero veo que cada vez es peor y nada es igual. Porque se sintió muy cansado, porque como era nuevo en el lugar, todo tiene que aprender, ir de un lugar a otro, observar, que le muestren. Aunque él sepa todo, él tiene que observar el lugar y empezar a verificar si está todo en orden como tiene que ser. Como el profesional que es, él tiene que ordenar todo. Bien. Le has estado... Pero este demonio es como si hubieran hecho algún ritual acá. Acá en el trabajo este demonio está ya hace rato por un ritual. un ritual ancestral que han hecho en este lugar. Sí. Bien. ¿Eso va dirigido a quién? Al jefe del predio, al encargado general, al dueño. Sí. Muy bien. Vamos para atrás entonces, Raquel. Atrás a ese ritual. 3, 2, 1. ¿Dónde nos encontramos, Raquel? ¿Qué puedes observar? Estamos en una casa.
y hay 3 personas. Ajá. Donde llega el hombre. Y él realiza la petición y diciendo que necesita para que su lugar, su sector brille. Él lo que dice es protección. No sabe lo que es realizar realmente. Él solo quiere proteger su lugar. No quiere hacer ningún daño a nadie. Pero estas entidades se aprovechan. ¿En qué época estás, Raquel? ¿1800? Holanda. Holanda. Sí. ¿Cómo se llama el jefe en este tiempo, en esta línea? El que pide protección sin saber lo que está pidiendo, pues, Raquel. Sí. Euson. 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 Eus. H-E-U. Euson. Sí. ¿Qué edad tiene, Raquel? 23. 23. ¿Y está con 2 personas más en esa casa, en esa vivienda? No, él está solo. Él ha llegado solo en la casa donde se encuentran estos brujos. Los 3 brujos, hay 2 mujeres, 2 hombres y una mujer. Brujos. Son brujos. La mujer se encuentra en el centro de ambos y están sentados en el piso, la tierra. Y pide protección a estos brujos. Euson. Sí. Bien. ¿Y qué sucede? ¿Cómo sucede ese pacto? ¿Cómo es la mentira de estas entidades? ¿Cómo atrapan al ser humano muy sutilmente, pues con estas brujerías, pues vamos a llamarle así, ¿no? Sí. Le dan una tela roja, donde le da la energía y tocan estas entidades, el dragón amarillo, blanco y negro, Uno solo, un solo negro. amarillo negro. No, hay un amarillo, blanco y negro, son 3 dragones. 3 dragones. Sí. Un dragón amarillo, blanco y uno negro. Sí. Muy bien. Y este demonio que es el soldadito, ¿no? El demonio hay mucho, es que sí, son soldaditos. Cuando él dice que necesita, porque le han enviado junto a ellos, para que le dé algún conjuro para proteger su negocio. Ellos le dicen, ¿y has traído lo que te ha dicho que traiga? Sí. Le entregan una tela roja. Esa tela roja lo agarran los 3 y delante de un altar que tiene empiezan a decir diferentes palabras. Están haciendo sus conjuros. Bien, deténlo ahí, Raquel. Detén ese evento. Listo. ¿Listo? Haz Sí. cambio con Euson, Raquel. 3, 2, 1.
Euson, ¿me escuchas? Sí, Tranquilo, estoy para ayudarte, ¿estás de acuerdo? sí, te escucho. Eres un joven de 23 años, pides una protección. ¿Para qué pides protección? ¿A qué tienes miedo? Hay muchas quintas de cultivos en mi entorno y mucha competencia. Y para que nadie tire nada malo en mí, el lugar quiero protegerlo. ¿Y qué siembras o cultivas en tus terrenos, tus cultivos? Tengo varios sembríos, pero lo que más me gusta es la parra. Ah, la parra te gusta. Sí, Muy bien. porque es algo interesante, muy interesante. ¿Por qué te Se llama la saca atención? muchos productos de una simple y pequeña fruta. Así es. Sí, Bien. muchos. ¿Y quién te envía a este lugar donde hay dos hombres y una mujer que te están pidiendo? Un amigo de negocio que me provee la mercadería para fumigar y comprar las semillas. Muy bien. Eres consciente de que hay un pacto que haces aquí, ¿no? Un ritual. No, no es ningún ritual ni pacto. Solo vengo a pagar lo que es una protección que le realice a mi lugar. No, no hago ningún ritual, yo no estoy matándole a nadie. No, No no, lo voy a hacer. claro que no, pero esto es un ritual. Mírale a estas personas que están ahí sentados en la tierra, estos dos hombres y a esta mujer. Tranquilo, yo estoy acá a tu lado. A eso es lo que vienes a hacer Son bestias a bestias. Tranquilo, ¿de acuerdo? y grandes, A grandes. muy grandes. ¿Cómo son? Descríbelos. Toma mi mano. Y no entiendo su ¿Qué coloración. sientes cuando ya tomas mi mano? Eso, tranquilo. Ahora me puedes ver a tu lado. Sí, ¿Me observas? sí, estás al lado mío. Bien, Tienes mucha luz. Me transmite paz y amor. muy bien, Mucha tranquilidad de mi corazón. bien. ¿Cuántas entidades ves frente de ti que sin saber vienes a pedir este tipo de ayuda que es un pacto, aunque no lo quieras ver de esa manera? Sí, hay no sé lo que son, pero parecen como seres humanos que están vestidos todo andrajoso. Tiene Son espectros, tiene un gorro, no sé lo que una es, capucha. en forma de pájaro, sí. Ajá. ¿Cuántos Y son? después el otro, sí, el otro espectro, como dice, tiene estructura física de ser humano. Después parece como si fuera un toro. Un toro. Sí, Bien. ¿Qué te pidieron para que entregues? ¿Un objeto rojo? sí, y todo son dragones, Dragones. son de color rojo. Ajá. Son varios. Sí, ¿Cuántos dragones ves? los colores rojo hay mucho. Se hicieron presente. Ah, han llegado más. Sí, porque le ha llamado el dragón blanco. Ah, y un blanco también. Muy Sí, bien. donde se encuentran sentados con las personas
Es amarillo, blanco Bien. y negro. Ahora vas a observar en una pantalla que te muestro este ritual que haces y se sigue haciendo en la humanidad, cómo realmente hacen estas entidades sutilmente a ti físicamente y líneas más adelante lo que te vienen haciendo y vienes trayendo hasta la línea de donde yo estoy viniendo. Observa en esa pantalla y vas diciendo qué hacen estas entidades, qué hacen tu cultivo, qué hace con tu familia y qué hace contigo físicamente. Esas energías que ves de estas bestias. Sí, me duele mi espalda. Mi espalda baja. Bien. Mi pecho, mi corazón. Me duele. Siento ese dolor de la energía que producen estas personas y estas bestias. Bien. Me dicen que me ayudarán para que ninguna persona me haga daño a mi cultivo, Mira lo que le hacen a a tu mi cultivo. sembrío. ¿Qué le hacen al sembrío, a las parras? ¿Qué le provocan esas energías? ¿Te dan lo que ellos dicen? Sí, en parte sí, y otros se destruye. No es lo que quieres, ¿no? No, Muy bien. ¿Estás de acuerdo que resolvamos y te ayude con todo esto? pero se dirigen a mi familia. Ah, se van a tu familia. Sí, Bien. ¿Hacen lo mismo? porque cuando me dan esa tela roja que he traído, ellos me dicen que mi cultivo, mi sembrío tendrá éxito y que tendré consecuencia de otros lados. Yo le digo que no me interesa porque lo que yo quiero es que mi cultivo no se haga daño. Y ellos se reían y decían, ah, bueno. Y hicieron su ritual. Ahora te das cuenta que es un ritual, ¿no? Sí, Muy bien. porque me dice tu mano Muy luz. bien. Correcto. Bien. ¿Vamos a resolver todo esto entonces? Sí, Bien. Deja y observa cómo mi humano luz deja los principales y el resto los empieza a eliminar. Me dices cómo lo va haciendo mi humano luz Algazar que está a tu lado también. sí, le sacan todo lo que utiliza su herramienta para realizar sus rituales. Elimina todo tu humano luz y otros humanos luz que se encuentra al lado mío. Bien. Siento que le conozco al humano luz que se encuentra al lado mío. Claro que lo conoces. Sientes esa energía, ¿no? Sí, Muy bien. y él dice que sí, que le conozco. Claro que sí. Y yo no recuerdo. Ya lo vas a observar. Sí, ya ha limpiado todo. ¿Listo? Los humanos, Bien. todo limpiaron. Ahora, Y están con prisionero y paralizado bien. los dragones. Ahora, el humano luz que sientes que lo conoces, que se llama Alga León, le exige que le entreguen ese ritual y lo va a desintegrar, que es ese objeto rojo que te han pedido, lo elimina. Si no logran ellos obtener de mi mano nada. Correcto. ¿Listo? Listo. Bien, se elimina todos estos eventos y no estuviste aquí. Alga León te hace salir de esta línea, vas a otra línea, vamos a tus cultivos. Sí, es algo impresionante cómo ha eliminado. Es como si saliéramos y arrugó un papel y lo elimino. Lo
Lo desintegro. Muy bien. Ahora toca con tus manos las parras, tu cultivo. Sí. Observa qué hermoso que es. Y observa de tus vecinos también la misma producción y calidad de todos, no solo el tuyo. También tienen entidades. Bien, los eliminamos también a todos. Esto es lo que hacen estas entidades en esta línea que estamos en 1800 en Holanda, sutilmente estas bestias que has observado. Sí. ¿Todo eliminado? Sí, Bien. listo. Ahora voy a hacerte un conteo de 3 a 1 y vamos a otro lugar donde vas a ver y sentir la energía que estás diciendo que sientes algo conocido. ¿De acuerdo? Sí. 3, 2, 1. Ahora le observas a Víctor frente de ti. Sí. Y ahora le Ahora llamo... siento su energía. Ahora le llamo a tu parte física. Y se alegra de verme, dice. Ahora llega tu parte física de esta línea de tiempo que estoy, que eres tú mismo. Sí, solo que estoy más viejo acá. Más grande en edad. Sí. Muy bien. ¿Listo? Listo. Bien. Dime qué traes tú mismo. ¿Qué energías que no te pertenecen? Observa y te va diciendo Algazar, te va diciendo Víctor. Sí, es como si tuviera una capa y una cola larga, pero es solamente energía de humo y me sigue y que sale de mí mismo. ¿Qué ocasiona problemas en el campo laboral, como te ha pasado con las parras, cierto? ¿Le está provocando esto a él? Sí, no, la producción es buena. Solo lo que no logro obtener es la cantidad necesaria que necesito. No sé dónde va lo que saco y saco una buena cantidad y no surge la parte monetaria que necesito para cubrir Porque, mis cuentas en el almacén. y es lo que te está pasando también ahora en esta línea 2023. Dice que sí. Bien. Observa cómo Algalión elimina lo que tú físicamente en esta línea trae, lo desintegra. Sí, le han puesto sobre una plataforma y le ha subido toda una luz. ¿Cambio? Sí, ¿Te sientes bien? sí. Porque es la misma Le energía han tuya. sacado unos parches de la mano. Bien. Dice que es la programación que me han hecho al decidir yo que se realice el ritual. Bien. Yo estaba firmando con ello, dice, el pacto al realizar ese tipo de acto. Correcto. Cuando está listo, me dices. Está listo. Ahora vamos al sector laboral con Víctor, donde Víctor está contigo mismo, donde está este demonio paralizado, Mokumbu. Sí, sí. A este lo conozco. Estaba allá. Muy bien. Ahora vas a exigirle que no se entregue todo lo que tiene la manipulación en este espacio físico, que son rituales. ¿Qué es lo que le provoca a tu parte física en esta línea? Bloqueos económicos, preocupaciones económicas, malestar generalizado con todos y por consiguiente Víctor también absorbe ese tipo de energías que no le pertenecen. Sí, realizan un torbellino gigantesco Muy bien. que ingresa no solamente es la superficie del aire,
como también la parte terrestre, entra dentro de la tierra esa energía de luz y hace el torbellino y se expande y abraza todo lo que es el previo, limpiando todo mi previo, mi sector, mi cultivo. Ahora observa la gran producción del cultivo y paralelamente ves la producción de las parras de tu momento en Holanda, como de tus vecinos. Sí, pero yo quiero cultivo y ¿por qué no? Es como si mi parte física se conectara con otras cosas también acá para trabajar por problema más que todo monetario como yo tenía. Observo. No quieres más ese No, bloqueo. no. Bien, pues eliminamos todo eso. 3, 2, 1. Se desintegra todo esto. ¿Qué son programaciones de estas entidades? Sí, listo. ¿Listo? Sí. ¿Cómo te sientes ahora? Me siento mucho mejor. No sabía que ocasionaba tal desastre y desorden. Correcto. Tu parte misma física, sin ninguna energía que no le pertenezca. Sí, le estaban sacando mucha energía. Ahora llega tu parte luz que dijiste, tengo mucha luz, tú también tienes esa luz. Sí, sí, se encuentra acá. Observa una integración de ti mismo, de todas esas líneas que se vienen, cerrando, eliminando hasta este momento. Sí, me dice el humano luz que se encuentra al lado mío desde un inicio, que ahora sí que voy a surgir en todo lo que yo quiera acceder. Muy bien. Hay mucho trabajo que quiere realizar mi parte física. Y todo lo va a hacer. Que se encuentra actual ahora. Muy bien. Es algo sorprendente. ¿Cómo se puede realizar esto? Es como si estuviera soñando. Con la Y energía yo de observo mi futuro. con la energía de tu mano luz. Sí. ¿Listo? Sí, está listo. Bien. ¿Te sientes bien ahora? Sí, solo disfruto el momento. Ya hace rato terminaron de hacer todo. Regresamos a la reserva. 3, Sí, estamos 2, acá. 1. Haces cambio con Raquel. Ahora. Raquel, ¿me escuchas? Sí. Sorprendido y feliz y contento, Euson, Sí. de darse cuenta toda esta sutileza de estas entidades como desde sus inicios en 1800 en Holanda Sí. y hasta actualmente tremendos Sí, bloqueos. cada proyecto que él empieza e inicia no puede realizar y queda debiendo y después tiene que volver a cubrir esa cuenta, inicia otro y así se encuentra. Ahora se ha Y eliminado esa bola de nieve negativo, ¿no, sí, Raquel? y siente la energía de Víctor, que siente que él le va a hacer surgir con lo que él quiere. Siente la energía de Víctor y no tiene que ser así porque Víctor le tiene que poner es como un escudo a que su energía tiene que ser netamente laboral para él, donde él realiza su trabajo, termina y se regresa nuevamente a su casa. Y si va a compartir algo con él, sea breve y nada más. Correcto. Muy bien. Listo el espacio de Sí, laboral listo. de Víctor, no está físicamente, ¿no? Sí, está listo. Bien. ¿Has detectado, Raquel, dragones amarillo, blanco y un negro? Sí, ¿Este demonio Mokumbo eliminado? sí, eliminado. Bien. Los 3 dragones quedan, como están, Raquel, paralizados. No se pueden mover más. Aros electromagnéticos a todas estas entidades.
Sí, listo. Al galeón le va desvinculando de todas sus tecnologías a todos. Les elimina y les saca partículas de los humanos luz. Correcto. ¿Listo? Listo. Vamos con Víctor nuevamente. ¿Está listo Víctor sin ninguna energía que le han estado ya provocándole, ¿no? Hombro, molestia en las rodillas, Sí, pero omóplatos. ellos le tienen que meter en ese túnel de incomodidad para poder realizarle la extracción de endoplasmática. De lo contrario, no pueden tocarle. Él no tiene ningún implante, ni siquiera energético. Tampoco energético. No, Muy en la bien. manera de lo que le sacan la energía es colocándole en el túnel por segundo. Y de ahí es como si se alimentaran. Implantes físicos tiene porque no lo pueden hacer. Tampoco tiene líneas abiertas, tampoco tiene no tiene nada. No pueden hacer estas entidades, Raquel, ¿ha visto? Sí. Bien, ¿listo? Listo. Bien, Raquel, el paciente Víctor observa otras entidades. Quiero saber si son estos mismos dragones o son otro grupo de dragones donde observa un fatídico accidente automovilístico, pero de una nave que dispara una luz hacia ese vehículo donde fallece su amigo, que ya tenía su mano luz Sí, también. es, ¿Era para el amigo ese ataque que hubo de estas entidades? sí, porque el humano luz ha buscado la estrategia. Es como que estaba todo preparado, su desenlace en su casa, en su hogar, donde él iba a tener primero como un paro cardíaco, donde le iba a correr a llevar un centro de salud y ya se iban a rodear por todos sus familiares. Todos sus familiares son muy religiosos y tienen los dragones y ejército detrás de ellos y detrás de su amigo. Y le muestra el humano luz a la entidad, le hace ver una holografía que donde él está lleno de humano luz y no de entidades. Y eso le ha preocupado a la entidad. ¿Y qué hace? Envía un rayo desde. Es correcto lo que ha visto. Lo que ha visualizado. Sí, donde ese rayo ha caído por los vehículos, no solamente justo de él, sino otro más, sino el otro ha logrado escapar y le ha caído al vehículo del amigo, donde logra el desenlace el humano luz. Y cuando él sale de su parte etérea, observando su parte física, él llora. Dice que no se quiere morir. Habla la parte etérea, Sí, cuando observa ya la parte física en el suceso que ha pasado, ¿no? sí, ha llegado el humano luz de él. Ajá. Ha bajado de la quinta dimensión con otro grupo de hermanos luz a rescatar la última partícula que queda en su parte física, que es la parte etérea. Muy bien. Le dice que ha llegado el momento, que no se sienta mal, que él tiene que ir con ello. Tienes que acompañarlo. Ha llegado el momento. Y él dice, sí, siempre he estado en la luz y en la verdad. Él piensa que sí estaba en ese lugar. Y en ese momento, ¡fum!, se va. Abren el portal del humano luz como un rayo. Todo esto que yo cuento
lo que estoy comentando, de lo que ha sucedido milésima de segundo, donde ellos rescatan la parte etérea luz y abren el portal y se dirigen a la quinta dimensión. Él ya está libre. Está libre. Sí. Muy bien. ¿Qué hacen las entidades, Raquel, de esa nave que han provocado esto? Ellos crean el colapso de la persona del accidente cuando se acerca a todas las otras personas observando y vienen las entidades a buscar. ¿Son grises como le da el mensaje también su mano luz a Víctor? Sí, son grises. Sí. Bien, ¿cuántos bajan a buscar a la parte etérea en querer capturarlo? Son 3 grises. Paralízalos. Y llega Víctor con nosotros. Y Víctor mismo los desintegra con la integración de su mano luz al galeón. ¿Cómo lo realiza esa eliminación de estos grises? ¿Cómo lo hace al galeón, Raquel? Es como si lo soplara. Y los eliminó a todo. Los desintegra. Sí. Levanta la mirada y en un segundo nos encontramos en su pequeña nave donde se rescata varias partes etérea, física y partículas de humano luz. Y se desintegra esta pequeña nave. Y la parte etérea lo llevamos a la reserva. Bien. Desintegran esa nave. Listo, está todo libre. ¿Listo? Libre todo. Bien, Raquel. Regresamos a la reserva. Sí. Hay muchos eventos más, Raquel, del paciente Víctor, donde en su mundo onírico observa que hay un dragón que le dice, soy yo responsable que no he permitido tu sesión que se tenía planificado la semana pasada para Víctor. Como también observa Víctor, como él mismo lo manifiesta, ¿no? Observa en la cuarta, Sí, como pero nosotros que estamos afiches buscándonos. Él eliminó esa entidad. ¿Lo desintegró? Sí. ¿Cómo lo hizo, Raquel? Cuando terminó de hablarle, Víctor lo paraliza y es como si se durmiera. Es como si se durmiera el dragón. De una vez que lo termina de paralizar, le saca líneas de vida y contrato. Muy bien. Y lo termina de eliminar con un rayo de luz. Muy bien. Como si fuera una espada. Lo introduce y lo elimina. Listo. ¿Listo? Sí. Bien. Regresamos a la reserva. Y ha dejado la información a su mano luz. Bien. Regresamos a la reserva. Sí, estamos acá. Bien. Pregúntale a Víctor cómo se siente. Está observando todos estos eventos con... Él dice, más que feliz, dice, porque se realiza lo que quiero. Eliminarle a todas estas entidades molestas, dice. Bien. Hay entidades paralizadas. Tenemos 3 dragones, Raquel. Sí. Bien. Vamos a pedirle permiso a Víctor para ingresar a su parte... Y muchos eliminados, demonios. Bien. Vamos a ingresar a su parte etérea física, Raquel, que te dice por dónde puedes ingresar. Por su timo. Bien. Ingreso por su timo y voy por la garganta. Bien. Escanea toda la parte física, esas molestias de omóplato, hombro derecho, rodillas, cansancio del mismo Sí, el cansancio que tiene es... sector laboral. Sí, de trabajo y como él dice, mucho calor y es agobiante. Bien, mucho calor. Sí. En su sector de trabajo, ¿no? Así es. Bien.
Cuando terminas de revisar toda la parte física, Aparte que la misma energía que había ahí es lo que le absorbía también. Este demonio ancestral que estaba con el trabajo y los dueños pues de este sector de trabajo, ¿no? Sí. Traían esos pactos ancestral, ¿no? Así es. Bien. Listo, cuando está la parte física me dices. Está listo. ¿Listo? Sí. Ahora quiero que hagas una bilocación internamente en la parte física y vamos con su... Tiene otra información de su mano luz. ¿Otro dragón blanco o este mismo dragón el que está paralizado? ¿O es otro dragón? Ese era el que le elimino. Pero después ya tiene otra vez otro. ¿Otra entidad? Sí. ¿Dragón también? ¿Quién ocupa ese espacio cuando ya eliminó de esta persona física? Sí, son dragones. ¿Blancos? No es blanco, sino es claro. Bien. Que lo desintegre Raquel Víctor. Y en la parte física le eliminan implantes en gramas ancestrales y le hacen cambios biomoleculares. ¿Listo? ¿Listo? Sí. Bien, Raquel. Vamos otra vez. Vamos con estas entidades primero. Salimos, Raquel, de la parte física. Mucho pensamiento. Demasiado. Bien, vas limpiando esas energías y lo estabilizas. Con la Listo. calibración energética, Raquel, en Sí, toda su parte física. estoy afuera y se le envuelve en una energía de luz donde directamente se toca su corazón y su garganta. Bien. Dragones, ¿me escuchan? No nos queda de otro, dice. Nos molesta tu frecuencia, pero tendremos que escucharte, dice. Ahora veo de multicolores. Hay un amarillo, un blanco y un negro. El blanco eres sin escamas, con bigote, barba. ¿Eres tú? ¿Que te ha visto Víctor? ¿O hay otro que ya eliminó Víctor? Sí, ya he eliminado varios. No es uno solo. Y dice el dragón, sí tengo. ¿Qué es lo que quieres saber con eso? ¿Qué tiene que ver mi escama y mi bigote? Dice. Porque eres muy ancestral, por eso. Ancestral dañando a la humanidad y otros universos, planetas, ¿no? Yo no hago daño a nadie. Yo realizo solamente lo que tengo que hacer, dice. Ah, eso es lo que haces. ¿Qué hacen ustedes actualmente en el holograma? Dice nada. No podemos hacer nada. Ya no creen en nada ese. Ni siquiera en ustedes mismos. Ya creemos cada uno en sus humanos luz. Ya se cae estas mentiras de ustedes en el holograma. Religiones, sectas, manipulaciones que ustedes hacen. Ustedes también caerán, dice. Como que quiere echarnos, dice. Llegará el momento que caerán también. No creerán en ustedes. Como nadie cree en ustedes tampoco. En nosotros sí van a creer, dice, porque siempre le daremos lo que quiere, lo material, dice. Y se olvidarán de su parte de luz. Y es lo que queremos, dice. Muy bien. Que se olviden de su parte de luz. Y es por eso pequeñas trampas que se irá poniendo entre ustedes, dice. Como la trampa que han querido colocarle a Víctor, ¿no? Correcto, dice. Y se dan cuenta que Víctor no entró en ninguna trampa. Él los ha eliminado en sus trampas que hace. Sí, pero él es diferente. Él es igual a ustedes, dice.
No es igual a las otras personas, que no termina de complementarse con su esencia, dice. ¿Y es preocupante para ustedes? No, dicen, no. Es como que si no tiene problema. Bien. Pon al frente al principal. ¿Es el blanco el principal, Raquel? Sí. Bien. Los otros dragones los desintegra el galeón. De todas sus creaciones, estas entidades, sus espirales, se les exige contratos ancestrales, Raquel, a estas entidades. Manipulación que realizan en el holograma. Sí, han terminado de eliminar todo lo que hay en su entorno. ¿Quedó el dragón blanco solo? Sí. Bien, pregúntale cómo se llama su planeta, esta entidad. Sí, han eliminado todo lo que están en su entorno porque permanentemente crean como una energía en forma de escrituras ancestrales. ¿Qué hace este dragón? Los tres hacían lo mismo. Y entonces eliminan todo lo que se encuentra en su entorno y a ellos mismos lo eliminan molecularmente. Es un inicio donde fueron creados por embriones y donde le traen hasta este momento donde ellos vienen y siguen atravesando las líneas de tiempo. Bien, ese es el nombre de su planeta, letra por letra, este dragón blanco. ¿Cuánto mide este dragón blanco, Raquel? Piel lisa. 38 metros. Bien, lo van reduciendo de tamaño porque no es su tamaño original, lo que utiliza tecnologías y las partículas de los humanos. Me dices cómo se llama su planeta. Barut. Así como suena, Varo. Sí. Cuarta alta, muy alta, constelación Alfa Draconi. Sí. Cuarta alta. Alfa Draconi. Bien, haz cambio con este dragón, Raquel. Sí. 3, 2, 1. Se van dando cuenta ustedes como entidades eliminados, cómo el ser humano ya está empezando hace mucho tiempo sus conexiones, como lo ves con Víctor, y dices que no te preocupa. Te va a eliminar el humano luz de Víctor de tus líneas de tiempo. Me tiene sin cuidado lo que digas. No me interesa, humano. Inservible. Ustedes se van, porque ya no tienen de otra, juntándose con un dragón de un color, otro color, ¿no? Ustedes, yo, tú, él, nosotros, todos somos iguales. Llámala a tu dragona en tu idioma. Todos somos iguales. Ustedes son igual que nosotros. Seres humanos. Llámala a tu dragona. No sabrán sobrevivir sin nosotros. No se eliminará y cómo sobrevivirás en este planeta. ¿Y qué sugieres tú? A ver, explícame lo que quieres decir a la humanidad. Que elimines quien moleste a tu entorno. Si nadie molesta en tu entorno, ¿por qué tienes que sumergirte y meterte en el espacio que no te corresponde? Te tengo que dejar ir, es lo que me quieres decir. Sí. ¿Y qué vas a hacer si te vas? Y regresarme a mi lugar. ¿A tu planeta? Sí. Baruch. Sí. ¿Cuántos humanos los tienes atrapados en tu planeta? Lo que son míos. ¿Cuántos son? Que no te pertenecen ellos.
Sí, 1111 millones. Millones. ¿Qué manipulaciones estás realizando en el holograma? ¿Qué es lo que hacen ustedes? En este momento es la parte crucial de la energía negativa, donde se sumergen las personas, seres humanos, a entregar su alma, dicen, a poder surgir, salir del pozo donde viven para todo lo material, o conseguir a alguien que esté conmigo para muchas cosas. Y es lo que nosotros utilizamos porque estamos en un tiempo y espacio, o es la luz o es la oscuridad. Como bien sabemos siempre que eligen las personas, la oscuridad, la oscuridad. Y la oscuridad nosotros le esperamos, le mostramos cosas diferentes a la realidad que es. Muy bien. Ay, pues hasta aquí llega tu fin de ti. Voy a recuperar todos los humanos luz de tu planeta. No puedes ser tan estúpido de tener tremendo poder y sumergirte a hacer nada en este lugar. No necesito. No necesito porque las manipulaciones de ustedes ya sabemos cómo actúan. Tendrías mucho más. Y el equilibrio con el humano luz es diferente. Igual que este maldito pelón. Tendría todo si dijera, me rindo a los pies de ustedes. Eso es lo que quieren ustedes. Por supuesto. Pues es imposible eso. Tendrían todo. Tenemos lo que es nuestro humano luz, que es suficiente. Llámale a tu dragona. Quiero conocerle a tu dragona. Llámala en tu idioma. Agente ¿Ha llegado? Sí. Bien. Ahora le elimina al galeón. No. Completamente. El ser humano, cuando ya tiene sus convicciones con su humano luz, te tranquilizas. Te tranquilizas. El ser humano, con la conexión del humano luz, ustedes son inservibles ya para la humanidad. Conocemos sus estrategias, cómo actúan, y todos tus tramullas que dices, ¿qué pasará con la humanidad si nosotros o ustedes no están? Pues va a ser libre la humanidad de ustedes. Haz cambio con Raquel ahora. Raquel, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Entró en una desesperación cuando observa que Algarión la desintegra su parte bestia dragona. Sí, 3 de ellas traía informaciones que él lo tenía con ella. Y el resto porque son sus incubadoras. De incubadoras de muchas especies más que están creando, ¿no? Sí. Bien, Raquel. Vamos a eliminar esta entidad. Dale pase al galeón que lo desintegre de todas sus líneas de tiempo este dragón. ¿Cómo lo hace el galeón? Sí, lo coloca sobre la plataforma donde estudia su línea de vida y todo el contrato que tiene con toda la humanidad.
le termina de sacar completamente. Muy bien. Al traer la información también su parte femenina. Y se logra eliminar desde un inicio de creación. Y lo termina de atravesar un rayo de luz. ¿Listo? ¿Listo? Ha terminado. Bien. Ahora vamos a convocar a los humanos luz del 3D, donde la información de los humanos luz de la reserva se transmite para la desconexión de estas manipulaciones que dice este dragón en los campos de estas religiones, donde son rituales también, Raquel, que realiza la humanidad hasta este momento donde se va eliminando esas conexiones, Raquel, y convocas a los humanos luz de la quinta dimensión. Cuando está todo listo, Raquel, hacemos las bilocaciones que corresponden a ser los humanos luz y nos vamos a todas las cuartas, baja, media, alta y muy alta, paralizando todos estos planetas de todos estos dragones, Raquel, dentro de lo que ya eliminó Víctor y cómo estamos eliminando estos otros grupos de dragones. Sí, todos los humanos los realizan a la velocidad de la luz, todo lo que has dicho. Bienvenido a todos, hermanos luz. Hermanos felinos, bienvenidos. Felinas también. Sí, todos saludan y van adelante, hermanos. Limpiando todo el lugar, todo el holograma. Hermano Ulises, ¿me escuchas? Dice, sí, Bienvenido, hermano. Adelante. Realiza tus bilocaciones y se empieza a Sí, eliminar estas naves del holograma. sí, hermano gran guerrero. Gracias, hermano. Vamos a eliminar esas bases, manipulaciones que realizan a la humanidad, Raquel. Adelante, Raquel. Comenzamos a eliminar y vamos a la cuarta dimensión. Está como ha visualizado el paciente Víctor, como él lo menciona, ¿no? Está en la cuarta, como también nosotros, Raquel, nuestro rostro pegado como peligro. Nos tienen identificado en las cuartas. Sí, le hace ver de esa manera que si él sigue con lo que realiza, que ya está identificado, que será eliminado a cualquier momento. Es lo que le había dicho la entidad en ese momento. Y él le ha dicho, pues no te tengo miedo. ¿Lo he eliminado, Víctor? Sí, lo Muy elimino. bien. Perfecto. Adelante, Raquel. Paralizan todos los planetas, porque son muchos planetas. No es solamente uno de esta bestia, hay más planetas, Raquel. Los paralizan los humanos luz. Liberación de los humanos luz, partes etéreas, partes físicas, reino animal, vegetal, mineral, de todos demonios. Y se empieza a desintegrar, Raquel, esos laboratorios. Sí, todo lo que se encontraba en el laboratorio que pertenecía a esta entidad Muy bien. ha sido eliminado completamente. Y lo que estaban utilizando en experimento, el laboratorio, que son insectos, utilizan muchos insectos a llegar a las personas. Mosquito, cucaracha, Bien. mariposas, arañas, Muy bien, Raquel. hormiga, moscas y otros tipos de insectos que son bastante fastidiosos. Son como mosquitas pequeñitas. Creaciones de insectos para dañar el holograma y como al ser humano con sus nanotecnologías, ¿no? Sí. Se limpia completamente todo el lugar. Cuando se terminó de limpiar todo, los humanos se dirigieron a cada planeta, cada nave que tenían. Lo han llevado en el mismo lugar. Paralizan todo lo que es de este planeta. Lo envuelve en triple esfera de luz, a donde lo va retirando a cada uno de los que se encuentra prisionero, nuestros hermanos luz.
lo rescatan a todos. Muy bien. Y una vez que nos encontramos fuera del planeta, lo envuelve y lo termina de desintegrar. Listo. ¿Listo? Ambas planetas están desintegrados. ¿Cuántos planetas fueron desintegrados, Raquel? 2 planetas muy gigantescos. 2 planetas. Regresamos a la reserva. Sí, estamos acá. ¿Cuántos humanos luz están libres, Raquel, como partes físicas? 341.000 millones. Como partes físicas. Etérea luz. Y etérea luz. Muy bien. Bienvenido a todos. Empezamos a entregarle las instrucciones a todos los humanos luz. Cuando están listos, Raquel, pasan a la 5ª dimensión. Sí. Él lo hace con una explosión. Abrazándose todo uno a otro, se unifican una sola materia. A una sola materia que es como si atravesaran toda la parte etérea de cada uno. Cuando terminan de hacerle esa limpieza, se reúnen todos, cada uno los hermanos luz en su parte física etérea. Y es donde ya están preparados, abren el portal, se dirigen a la 5ª dimensión a la velocidad de la luz, despidiéndose de nosotros. Hasta pronto a todos. Cierran el portal, lo sellan. Estamos acá. ¿Listo? ¿Listos? Sí. Bien, vamos a agradecer la asistencia de los humanos luz de la 5ª dimensión. Vamos a la vivienda de Víctor, Raquel. Con su humano luz, los humanos luz de la 3D, vamos a la vivienda de Víctor. Sí, estamos con él. Bien, Se le empieza. limpia a él y a toda su familia, su entorno que se encuentra, su animal, su mascota. Ajá. Limpian todos los sectores de su parte laboral. Él dice, es mi hijo, dice él. Hermoso Sí, siberiano, ¿no? sí, Van limpiando todo, Raquel. sí. Listo, toda su vivienda, su entorno, su vehículo. ¿Listo? Listo, Regresamos a la reserva. estamos acá. Bien. Ahora vamos a pedir a Víctor que llame a todo su grupo familiar. Nos va llamando a todos. Sí, estamos acá. Llega a sus padres, hermanos, hermanas, sobrinos. Cuando llegan todos me dices. Sí, van llegando y todos lo van saludando. Bienvenidos. Llega su mamá, su papá y su hermano. Todos sus hermanos. Bien. Todos son eliminados energías que no les pertenece. Se repotencializan todos sus humanos luz. Cuando están listos, le convocamos al médico Saturno. Sí, listo. Están todos con su limpieza corporal que realiza el humano luz. Llegó Saturno y todos hemos subido a sus... Saturno, te saludamos. Adelante, Raquel, ingresa todo el grupo familiar de Sí, Víctor a Saturno. es un espacio de energía muy potente con fuerza de luz y amor que atraviesa hasta la última partícula de nuestra parte etérea. Muy bien. Donde cada uno se encuentra en su posicionado, de qué manera es lo que le va limpiando y ordenando nuevamente. Su cambio biomolecular lo protege a cada uno. Su cabeza, algunos por pensar demasiado con una escafandra, otros repotencializan todo su cámara magnética. Raquel, la escafandra que siempre se menciona con el médico Saturno es como para entender que es como un traje energético
como de un astronauta que sale al espacio, Sí, donde todos los pensamientos que se tiene como seres humanos queda eliminado dentro de este dentro de la misma escafandra que viene y a esa ser, energía regresa a la parte física. que viene a ser la protección al campo magnético, ¿no? Sí, correcto. Porque la persona puede ser muy tranquilo, noble, sin realizar eh, nada fuera de lugar, pero puede tener mucho pensamiento. Ese pensamiento hace que rompa eh, sería su protección, su cámara magnética. Muy bien. Muy bien, Raquel. Dice, está listo, hermano, dice Saturno. ¿Listos? Listo. Bien. Gracias, Saturno. Nos despedimos del médico Saturno. Hasta pronto, Hasta hermano. pronto. Todos los que han sido invitados van con sus integración de sus humanos luz a sus espacios, sus viviendas, donde terminan de desintegrar todo lo que no tiene que estar en sus espacios, limpiando y abriendo sus caminos en todos los aspectos de cada uno, su parte laboral, trabajos, estudios, los jóvenes, pequeños y adultos, Raquel. Sí, si no era porque es activo energéticamente, decaería del cansancio que le ha ocasionado este. Muy bien. Listo. Bien, nos vamos a despedir de los humanos luz que aún nos han acompañado del 3D. Gracias, hermanos, a cada uno. Regresan con Hasta pronto, toda la dicen energía todos. Sí. a sus partes etéreas físicas. Todos tienen limpio su camino, todo. Muy bien. Regresamos a su vivienda de Víctor. Cierra los portales de la reserva. Listo. ¿Listo? Vamos a hacer cambio con su mano luz para que pueda darle el mensaje como a nosotros también, como vamos a escuchar lo que dice y nos entrega la información su mano luz. ¿Lista, Raquel? Listo. Te hago un conteo de 3 a 1. Hacemos cambio con el humano luz al galeón. 3, 2, 1. Hermano al galeón, bienvenido. Hermano Algazar, mi saludo, mi gran hermano. Hola, hermano. Acá estamos juntos. Sí, gracias, hermano. Un gran hermano guerrero. Willy, gracias. Gracias, hermano, por tus saludos. Gracias a ti, hermano, por estar con nosotros. Quiero transmitir la alegría, como hemos hablado con tu parte física. El desarrollo de cada vez va evolucionando tu parte física, por supuesto, Sí. las tres partes, cómo van visualizando y cómo intentan intimidarle estas entidades, son totalmente desintegrados. Lo puede hacer ya tu propia parte física con lo que le vas llevando a estos eventos que ni en su mundo onírico pueden tocarlo, ¿no? Ningún implante, ninguna engrama ni nada por el estilo en tu parte física. Así es, hermano. No pueden realizar estas entidades a querer atrapar mi parte física, ni siquiera a mí mismo. Tenemos una sola conexión y muy fuerte, porque mi parte física ya hasta logra visualizarlo estando despierto, caminando, pensando o introduciendo diferente tiempo y espacio donde lo quieren sumergir. Logra visualizar hasta la cuarta dimensión. Correcto. Me siento feliz porque tenemos una buena conexión, hermano. Muy bien. Una buena conexión. Te doy pase con tu parte física, Víctor, que está Sí, escuchando. Te adelante, Víctor, puedes hablar con tu mano luz. Mis saludos para ti, mi gran guerrero humano. Y yo a ti estoy contigo. Sí,
Así es, lo sé la falta de las pequeñas trampas que van poniendo estas entidades, pero no podrán con nosotros. Somos mucho más fuertes. Gracias a ti por ser como eres. Eres fuerte y perseverante. ¿Algo más, Víctor, que preguntarle a tu mano luz? Sí. ¿Cómo te sientes, Víctor? Como un ser humano es normal el enojo, la molestia, porque buscará esta sentida de realizar ese tipo de malestar y ingresarle en ese estado, porque son estados de vibraciones que tiene el ser humano programado. Solo que cuando entra en ese estado, en el segundo que ya te das cuenta, regresas en el momento que ha indicado y lo eliminas y regresarás en tu tiempo y espacio. Galeón, Sí, te escucho, te hago una hermano. pregunta, hermano Galeón. El trabajo que es con nuestros humanos luz para que nos puedas dar un mensaje a la humanidad entera, ¿es posible lograr lo que tu parte física hace? Sí, por supuesto. ¿Cómo el ser humano, todos los seres humanos que estamos con los humanos luz, existe esta conexión que tu parte física va logrando día tras día su evolución? Sí. Hablamos de energías, hablamos que Conexión. distorsionan estas entidades nuestras energías. Adelante, hermano. Sí, hermano, así es. Es la conexión con uno mismo. Conectarse con uno mismo. Y si no tienes el ser humano que no tiene su humano luz, o que piensa que no tiene, pues que conecte. Lo realice de esta manera. Donde tú te encuentres, conecto contigo. Y de donde te encuentras, te doy toda la fuerza y rompas todos esas cadenas y esas cápsulas que te tiene atrapado y te vienes en mi corazón y llenes el vacío que tengo todo en mi entorno. El ser humano que está y siente que no está con su humano luz puede realizar de esa manera. Son ejercicio y conexiones a su verdadera esencia y liberar todo lo que no corresponde en su entorno. Más que todo, siempre llenando de amor a aquellas personas que necesitan de nosotros, un animal, un ser humano, una planta, un agua. Muy bien. La unificación en amor. Bien. Y hermano Algaleón, para agregar más, para que tu parte física va sintiendo su propia avance, evolución espiritual, tu dimensión que estás en la 14, 32, 87, tu gen luz estuviste anteriormente en 43%. Sigues evolucionando con tus tres partes, física, etérea, humano, luz. Si nos hemos detenido a la falta de parte dolencia de mi parte física, al no tener que querer evolucionar. Yo no puedo evolucionar sin que mi parte física se encuentre óptimo, bien, libre de las energías. Sí he evolucionado, hermano. Siempre evolucionamos. Y nuestro gen luz, conexión cerebral y dimensiones, vamos subiendo siempre. ¿En cuánto está tu gen luz, a tu evolución que vas llevando? 49%. Tu desarrollo cerebral. 7.9. 7.9.
La evolución de tu dimensión, estás ya en otra dimensión, por supuesto, también, ¿no? Sí, 97. También te has ido evolucionando, esperando ese desarrollo de la parte física, ¿no? Sí, es evolucionado a la 97, 125, 26 y 27 y me he estacionado en ese lugar para que se recupere totalmente mi parte física. Muy bien. Igual es un desarrollo que va continuamente tu parte física logrando y realizando con tu gran conexión. Sí, correcto, Muy hermano. bien. ¿Algo más, Víctor, que quieras preguntar? Sí, toda la fuerza en tus manos y todo se realizará. No hay ninguna energía que obstaculice tu fuerza de luz y amor. Muy bien, hermano. Todo se va a realizar con la gran energía junto a las tres Sí, partes. en sus manos llevará la energía que él mismo lo tiene. Muy bien. Hermano El Galeón, gracias por esta Gracias a ti, hermano. extraordinaria sesión que se ha realizado con tu parte Sé física. siempre contigo, mi gran guerrero humano. Yo a ti, mi gran. Gracias por toda la gran alegría y información que nos entregas para todos nosotros también. Sí, Me despido, hacemos cambio en la cuenta de 3, 2, 1. Raquel, ¿me escuchas? sí, ¿Por dónde se integró su mano luz de Víctor? por su corazón. ¿Por su corazón? Sí. Se expande la energía en toda su parte física, Sí, Raquel. de una vez que ingresa en su corazón, abre su campo magnético y lo rodea completamente. Muy bien, Raquel. ¿Listo para despedirnos? Listo. Gracias, Víctor. Nos despedimos. Hacemos un conteo, Raquel, de 5 a 1. Regresamos. 5, escuchas mi voz. 4, sientes más tu cuerpo. 3, mueve tus brazos, tus piernas. Siente más tu cuerpo. Vas regresando, Raquel. 2, 1. Abre tus ojos, Raquel. Raquel, seguimos grabando. Extraordinaria esta sesión, Víctor. Impresionante, Víctor. Realmente cómo la conexión con nuestros humanos luz cada vez es una expansión enorme, cómo logras hacerlo, cómo te das cuenta el gran amor del humano luz, a que ninguna entidad te puede tocar. Somos nosotros ya quien los terminamos de eliminar. Así es. Gracias, Víctor. Gracias por permitir subir tu material. Mi nombre es Willy, Raquel. Somos terapeutas en nuestra clínica regresiva.